Buenos días. El tema de hoy es sobre la aplicación de los escritos de suspensión en materia de amparo. Soy Gloria Elvira Núñez Jiménez de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Tuxpan. ¿Qué es la suspensión del acto reclamado? Es aquella medida cautelar por la que el órgano jurisdiccional que conoce del amparo ordena a las autoridades señaladas como responsables que mantengan paralizada o detenida su actuación durante todo el tiempo que dure la sustanciación del juicio de garantías, hasta en tanto resuelva en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos. Tiene por objeto garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia, al conservar la materia del juicio y evitar al quejoso perjuicios de difícil reparación por el tiempo requerido para tramitar y resolver aquel, y por tanto, para obtener en su caso la protección de la justicia federal. Esto es, la suspensión protege los intereses del quejoso mientras se desarrolla el amparo de manera que no se le dañe por la tardanza que puede implicar su desarrollo. Se trata, pues, de una figura decisiva en el juicio de garantías, sobre todo cuando se está ante actos de consumación jurídica o material irreparable, o bien de difícil reparación. Hay dos tipos de suspensión en amparo indirecto: de oficio, que por regla general se tramita de plano, y la de petición de parte, que se resuelve mediante incidente. Actualmente, en el artículo 127, la de oficio también se apertura por incidente, y la de petición de parte, que por regla general se tramita por incidente, en algunos casos del artículo 126 se tramita de plano. De acuerdo al artículo 126 de la Ley de Amparo, se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En la suspensión de petición de parte se requiere satisfacer ciertos requisitos. Estos son: 1. Que la solicite el quejoso. 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente, por separado y por duplicado. Tiene a la vez dos modalidades, a saber, suspensión provisional, prevista en el artículo 138, fracción primera de la Ley de Amparo, y suspensión definitiva, la cual se contempla en el artículo 138, fracción segunda, artículos 142, 143, 144, 146, 153, 154 y 157, entre otros, de dicha ley. El escrito de solicitud de suspensión, para que sea redactado de manera apropiada, es necesario que cumpla con los siguientes elementos mínimos. Datos generales de la causa al inicio del escrito: quejoso, número de amparo, juez de la causa. Los datos generales del quejoso. Los datos generales de la autoridad responsable. La solicitud de suspensión del acto reclamado, dejando claro en qué consiste el mismo y señalando que no se afecta en interés social ni contraviene disposiciones de orden público. El sustento normativo, punto petitorio en el que se solicita al juzgador tenerse por presentado solicitando la suspensión del acto reclamado, lugar y fecha y firma. Garantía de efectos a la suspensión provisional.
El propósito garantista implicado en la suspensión es conservar la materia del juicio de amparo hasta dictar la sentencia definitiva y no permitir que el acto de autoridad que se reclama oportunamente se ejecute a pesar de la solicitud de amparo y protección contra él, con probable daño al que solicitó el amparo. En caso de que la suspensión del acto reclamado pueda ocasionar un daño o perjuicio a tercero, el beneficiario de la suspensión debe exhibir una garantía pecuniaria para que en caso de resultar daños, perjuicios o requerirse una indemnización al no verse favorecido con la resolución, el juzgador valorará y resolverá en torno a esta. Ofrecimiento de pruebas. Las partes tienen la oportunidad de aportar pruebas y desahogarlas. Esto le permite al juzgador tomar una determinación en cuanto a resolver sobre lo solicitado en el incidente y de esta manera dicta la interlocutoria correspondiente en relación al otorgamiento o no de la suspensión definitiva. De acuerdo a la Ley de Amparo, artículo 150, las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental, que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla 5 días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos o del cuestionario para los peritos. Audiencia incidental. Una vez promovida la suspensión del acto reclamado, el juzgador debe analizar la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, y de conformidad con el artículo 138 de la Ley de Amparo, en su caso, se acordará lo siguiente por parte del juzgador. 1. Concederá o negará la suspensión provisional. En el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida. En el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado. 2. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de 5 días. Y 3. Solicitará informe previo a las autoridades responsables que deberán rendirlo dentro del plazo de 48 horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estimen pertinentes. El artículo 144 de la Ley de Amparo refiere: en la audiencia incidental a la cual podrán comparecer las partes, se dará cuenta con los informes previos, se recibirán las documentales que el órgano jurisdiccional se hubiera llegado y los resultados de las diligencias que hubiera ordenado, así como las pruebas ofrecidas por las partes. Se recibirán sus alegatos y se resolverá sobre la suspensión definitiva, y en su caso, las medidas y garantías a que estará sujeta. Auto de suspensión provisional. La suspensión provisional es aquella que se resuelve con la sola presentación de la demanda de amparo, pues la afectación inminente de daños y perjuicios de difícil reparación permite esa apreciación, cuya procedencia a priorística nace de una urgencia y de otorgarse tiene por efecto que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Auto de interlocutoria de suspensión definitiva. La suspensión definitiva es aquella que se resuelve en la audiencia incidental y, de concederse, surte los mismos efectos que la provisional, hasta que se notifique a la autoridad responsable la sentencia definitiva que resuelve el amparo en lo principal. Su objeto es conservar la materia del juicio y de ninguna manera compromete el criterio judicial en lo que respecta a la sentencia de fondo que pone fin a la primera instancia del juicio constitucional. Tiene como finalidad
evitar la consumación irreparable del objeto de litigio. Esto es, que se busca preservar la materia de conocimiento del juicio. Para esto, la autoridad de amparo solicita a las autoridades responsables un informe con justificación exclusivamente relacionado con el acto reclamado, quienes deberán argumentar la justificación del acto en caso de existir y fundamentar la negativa de la suspensión y todo aquello relacionado con las consecuencias del otorgamiento de la suspensión. En cuanto a la suspensión en el amparo directo, la ley de amparo en el artículo 190 menciona: la autoridad responsable decidirá en el plazo de 24 horas a partir de la solicitud sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad. Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio dictado por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales solo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Son aplicables a la suspensión en amparo directo, salvo el caso de la materia penal, los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 154 y 156 de esta ley. En el artículo 191 nos dice que cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad responsable, con la sola presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada. Si ésta comprende la pena de privación de libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, por mediación de la autoridad responsable. Hasta aquí lo desarrollado acerca de la aplicación de los escritos de suspensión en materia de amparo, con base en material bibliográfico jurídico del magistrado Dr. José Eduardo Telles Espinosa. Muchas gracias.